Es que creo, lo que pasa es que hay dos personas que se llaman George en el salón y puso a George Granda y no al profe, que solo está con su nombre. Creo que por eso es que no puede escribir por el chat. Hay dos Sí, George. el profe está como invitado, como nosotros. No, no, yo Entonces, también estoy como invitado. George, ¿quién es George Granda? Yo también estoy como invitado. No estoy como moderador. Ah, el profesor George es solamente George. a secas. No, pero yo ahorita lo coloqué de moderador, ¿no? Sí puedo compartir, Jessy. Sí me deja la Sí, opción, pero la del chat no, como tú dices, ¿no? El team verifica, ¿no es cierto? Dominio o usuarios inscritos y es solo en sí, eso. función de eso, nada más deja a la función de chat. Como tú dices, yo me imagino que hacia adelante lo corregirán, ¿no? Para Sí, hacer un exacto, que lo intercambio puedan mayor. corregir. ¿Sí? Sí, que lo puedan Entonces, corregir porque es bueno, sería bueno, porque a veces invitamos personal y no pueden escribir o quieren hacer algo o quieren mandar una imagen, pero no deja. pero como tú has visto, ahí están mis muchachos. Están despiertos y atentos porque la sesión está interesante. Sí, No, está eso muy me agrada. interesante. Bueno, eso me agrada, pues uno se esfuerza haciendo todo esto para que ustedes aprendan y ustedes tengan como que un conocimiento mayor, pues aprender. Yo también aprendo. Cada vez que yo estoy dictando una clase estoy aprendiendo, porque así de pronto alguna pregunta o algo que me haga, pues eso uno aprende. Y cada vez que yo hago una clase siempre trato de mejorarla y voy aprendiendo más y más y más. No crean que cuando yo empecé esto, la primera clase a mí me dio nervio, o sea, yo temblaba, la voz se me cuarteaba, pero yo dije, adelante, porque a veces puede que uno sepa el tema, pero a veces, ajá, el miedo escénico, pero igual ya uno lo controla ya. Como cuando uno va a cantar, bueno, yo no canto sino mi hija, y hay un miedo escénico para cantar y se le va la voz y todo esto. A mí en las primeras clases de mi vida, o sea, mis primeras clases de mi vida, un nerviosismo total, pero bueno, ya eso se va controlando. Acá también todos parecemos nerviosos, profe. Es que siempre estamos Sí. acostumbrados a por mensaje interactuar con el profe. Ah, bueno, pero una nueva manera, pues. Eh, bueno, espero que esté siendo, como es, ilustrativa la clase, pues he tratado de ampliar los conceptos y que puedan digerirlos de una manera como que más básica, porque estos temas a veces, como son muy de adentro del computador, o sea, de la máquina, entonces hay términos que de pronto uno no maneja bien, o sea, no uno, sino de pronto ustedes oigan una frasecita o esto, el registro o lo otro, la memoria, los hexadecimales. Entonces, a veces es bueno más adelante, pues ir a una biblioteca, a una base de datos, internet y ampliar el conocimiento. O sea, uno no le da en todo de una porque no habría tiempo. Pero sí es bueno de pronto ir a YouTube, ir a unas páginas, por ejemplo, a la biblioteca de su universidad y consultar en los libros, por ejemplo, palabras, hacer un glosario y el profesor dijo esta palabra, el profesor dijo aquello. O de pronto ustedes que no nacieron en mi época decir, oye, voy a mirar para ver esos sistemas operativos cómo eran. O sea, uno le cae ¿cómo es? Como cosquillita, como uno dice acá, cosquillita, de querer mirar cómo trabajaba mi profesor, porque yo así, por ejemplo, mi profesor decía, no, yo trabajo con máquinas perforadas. Decía, oiga, profe, ¿cómo es eso de máquinas perforadas? O sea, ¿cómo las hacen? Entonces él nos mostraba todavía, nos mostraba cómo se hacían las máquinas perforadas. O sea, cuando yo recibía las clases, cuando yo era alumno. Dime, Carlos, alzaste No, la le mano. decía, profe, a mí sí me causa bastante curiosidad lo de la memoria. Yo aún no me creo que solo se puede ejecutar un programa a la vez y se tenía que cerrar. Sí pienso bajarme
alguna consola virtual o algo así para probar ese tipo bueno, ni siquiera son sistemas operativos antiguos para ver cómo es. No, sí los hay, o sea, el MCDOS, que es uno de los más usados, que fue uno de los más usados, pues, era así, o sea, te permitía, pues, en ese tiempo, pues ya el MCDOS se pudo, ¿cómo es? Instalar en disco, pero antes no, como no, es más, yo trabajé con computadores que no tenían disco duro, o sea, no tenía tú dónde guardar la información, sino que, como decía, yo trabajaba, venía con 2 disquetes, uno que tenía el sistema operativo y uno que tenía los programas. Y yo metía primero el del sistema operativo, lo sacaba y metía el otro que eran los programas, Lotus 1. O sea, tú puedes buscar en Google, hay una página que se llama Historia, es una ORG, y ahí están los programas, o sea, guarda todos los programas que son de 8 bits, ni siquiera así de 16, son de 8 bits. Y esos programas tú los puedes ejecutar en VMware o en VirtualBox. Tú puedes crear y recrear una sesión de esa. Y te darás cuenta de que en Word, tú nada más abres Word, en ese tiempo se llamaba WordStar, o se llamaba WordPerfect, también era uno de esos procesadores de texto, WordPerfect. Y había una hoja de cálculo que se llamaba 123. Lotus 123. Entonces, tú tenías que abrir un programa. Es más, habían jueguitos. Sí, yo me acuerdo que habían unos juegos, pero eran cuadritos, o sea, no tenían figuras como ahora, sino eran cuadritos. Eran figuras geométricas, un triángulo que era como la navecita, era un cuadrito que era como la estación y así. O sea, es interesante eso, porque pues uno lo vivió, como les digo. O sea, uno lo vivió. Y yo me recuerdo, después ya vinieron los sistemas operativos, por ejemplo, llegó el Windows 3.11, un sistema operativo Windows 3.1, no era un sistema operativo como tal, sino era una interfaz que se le colocaba al MCOS para uno trabajar con una interfaz gráfica amigable. Pero sí, es bueno que se interesen y conozcan más eso. Entonces vamos a seguir porque ya se nos hace tarde y les voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, las técnicas de gestión de memoria. Pues antes la tarea central de cualquier sistema de gestión de memoria pues era traer los programas a memoria principal pues para ejecutarlos en el procesador. Entonces, cuando los sistemas se volvieron multiprogramación, multiprocesos, esta tarea se puso más complicada y este esquema pasó a ser de la parte física, pasó a ser virtual. Entonces, la memoria empezó a trabajarse virtualmente y se empezaron a trabajar unas técnicas de particiones. Más adelante ustedes las van a ver más a profundidad con el profesor que se llaman pues segmentación y paginación. Pero antes de esas técnicas, el sistema operativo o los investigadores, los científicos, porque antes eran científicos, ingenieros, diseñaron y prepararon un terreno con unas técnicas simples que no requerían uso de memoria virtual. Pues una de estas técnicas era llamada partición. Entonces, las técnicas particiones, estas técnicas, pues, la de partición se clasificó en dos tipos. Después de estas particiones, hubieron otras 2 técnicas que se llamaron la paginación simple y la segmentación simple. Pero cuando ustedes vean memoria virtual, pues
se darán cuenta la diferencia entre estas técnicas que vamos a ver ahora, que eran las técnicas que se usaban en computadores como los que yo usaba antes, y que hacían que la multiprogramación pudiera funcionar. Entonces, la primera de las técnicas, como ustedes ven en los sistemas operativos tradicionales, como ven aquí, pues se usaban un pedazo aquí para el sistema operativo, o sea, se montaba el kernel, se dejaba un pedazo que se llamaba, por ejemplo, el sistema operativo utilizaba 640K y el resto hasta el mega, porque siempre el mega era la memoria principal, la memoria, el resto se llamaba memoria alta y este se utilizaba para más o menos controladores, dispositivos y eso. Y quedaba el resto de 1 mega para arriba que se llamaba memoria extendida. Entonces, más o menos se particionaba de esa manera, ¿ya? Pero fue avanzando y se crearon dos alternativas, una partición fija y una partición dinámica. Pero primero vamos a ver lo que es la partición fija. Entonces, cuando empezaron a surgir las memorias RAM, los circuitos integrados y eso, se empezó a tener más memoria en el computador, se utilizó lo que se llamó la partición fija. Entonces, en estos esquemas de gestión de memoria, pues el sistema operativo ocupaba una parte fija de la memoria principal y el resto, como ustedes ven ahí, pues se dividía en sectores, pongámoslo así, en cuadritos, como lo ven ahí. Este esquema, pues era el más sencillo, que le permitía, pues, al sistema operativo manejar particiones, partes, para poder guardar ahí, o sea, parafraseando, para poder guardar ahí los procesos, subirlos o bajarlos. Entonces, habían dos tipos de particiones fijas, una que era del mismo tamaño y otra que eran, como ven acá, como ven aquí, de tamaños diferentes. Entonces, la del mismo tamaño, pues se particionaba en tantos pedazos se pudiera, y aquí se iban guardando los procesos, cada uno de ellos iban ocupando de manera, de la forma en que llegara, si llegaba el uno aquí, si llegaba el otro acá, si llegaba el otro acá, el tercero, hasta que ya ocupaban todos. Y para poder ocupar otro proceso, pues se tenía que desocupar uno y volver, como es, a ingresar un programa. Entonces, ese era el sistema de las particiones fijas, de igual tamaño. Pero, ¿qué pasó? Decían, pero si llega una partición, perdón, un programa o un proceso de más de 512 KB y se preguntarán ustedes, ¿cómo hacía en este pedazo? O sea, ¿cómo hacía aquí? Si cada pedacito tenía 512, o sea, cada pedacito 512, ustedes dirían, ¿cómo haríamos? Entonces, eso lo pensaron los científicos. Ven acá y si llega un proceso de 700, ¿cómo hacemos? Porque en ese tiempo no había la paginación. Ahora sí, porque ahora los programas se pueden modular y cada módulo se hace de acuerdo al tamaño en que esté paginada la memoria, pero en ese tiempo no. Entonces, se inventaron algo que se llamó particionamiento fijo de diferente tamaño. Entonces, por ejemplo, se hizo una partición de 1024 para si llega un programa de 700, poderlo meter ahí, y se continuaron con las 512 y así se particionaban de diferente tamaño. Entonces, cuando había las particiones fijas del mismo tamaño, pues como les digo, un programa podía ser demasiado grande y no cabía ahí en la partición. Entonces, el programador debía diseñar el programa para que programa cupiera en cada una de las particiones. Si el programa era de 2 megas,
Entonces él debía dividirlo en 4 módulos para que cada módulo pudiera cargarse en memoria. Este uso, pues, es ineficiente, que como lo ven, si hay algún programa mayor del mismo tamaño, pues no va a caber. Igual acá. Las desventajas, por ejemplo, una de las ventajas era que era sencillo de implementar. Todo esto era sencillo de implementar y se sobrecargaba poco al sistema operativo. Pero las desventajas era que si un programa era de 700 no cabía aquí. Y si era de 700 sí cabía, pero se desperdiciaba un pedazo. Por ejemplo, este pedazo. Se desperdiciaba este pedazo y supongamos que todos los programas desperdiciaban un pedazo y ese pedazo quedaba fragmentado, o sea, se malgastaba ese tamaño y habían pedazos que quedaban ahí. Supónganse ustedes que en esta parte, por ejemplo, entra un programa de 512, viene un programa de 700 y entra aquí. Viene un programa de 600 y entra aquí. Y viene un programa de 800, no cabe aquí, pero sí cabe acá. Y ahora viene un programa de 600, ¿sí? Entonces, este pedazo que está aquí, y este pedazo que está aquí, y este pedazo que está aquí, hacen 600, pero como está ocupado, o sea, esa partición está ahí, y ese pedazo que queda ahí no se puede utilizar, entonces se desperdiciaba mucho. Para ponérselos en un ejemplo, imagínense ustedes un cuarto, ¿verdad? Ustedes tienen una bodega, ¿sí? Una bodega, pónganse una bodega. No sé si allá le dirán bodega. Bodega, tienda. Allá es tienda. Bueno, no sé si ustedes han visto History Channel. En History Channel hay un programa que se llama ¿Quién da más? Que es que se subastan. No sé si alguno lo ha visto en History Channel. ¿Quién da más? Se subastan, van a unos lugares donde hay unos cuartos que sirven para guardar elementos y cada cuarto tiene el mismo tamaño. No sé cómo le llamarán eso allá, acá le llaman bodega. Como un archivo, Acá es almacén. Almacén. Sí. O sea, donde se va guardando las cosas y se tienen ahí como cuando uno ya no las necesita y las lleva a un lugar que acá se llama bodega, porque eso que está ahí no se va a utilizar por un buen tiempo, como un archivo. Bueno, entonces, imagínense un cuarto, vamos a poner cuarto. Cuarto sí es lo mismo allá, ¿verdad? Cuarto de la casa. Sí. Sí, porque yo di una clase en otra parte y yo dije cuarto y ellos o sea, dije una palabra que allá era, bueno, eso también me perdonan si ya puedo decir palabras que allá puedan ser groserías, porque yo dije una palabra que era grosería donde estaba dando la clase y yo no sabía, o sea, y ellos me miraban así sonrojados, pero yo no sabía. Entonces, a veces en la cultura mía puedo que diga algo y sea normal y en la cultura de ustedes pues sea esa palabra ofensiva. Y yo veía que pues cuando yo decía esa palabra pues se sorprendía y yo me tocó omitirla porque yo veía debe ser algo, o sea, entonces a veces trato de utilizar palabras neutras. Entonces, imagínense un cuarto. En ese cuarto que ustedes tienen de almacenamiento, caben 50 cajas, ¿verdad? Apiladas, normales, 50 cajas. Y ustedes tienen, por ejemplo, en este cuarto caben 10 cajas y en este cuarto 50, ¿sí? En este 50, es que estoy escribiendo con el mouse. En este 10, en este 50 y en este 10, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen 8 cajas y las meten aquí, 8 cajas. Tienen 30 cajas y las meten aquí. Dime, Carlos. Creo que estoy dibujando algo, pero seguimos viendo el PPT. ¿O no? Sí, estoy dibujando sobre el PPT. No se ve. O no lo veo yo, quizás.
¿No ves el PPT? El PPT sí, pero no los dibujos. Ah, ¿no ves quién más no ve las figuras? O sea, lo que estoy dibujando. Yo tampoco, profe. Tampoco, No, yo tampoco, tampoco lo Jessy. veo. Creo que está compartiendo solo la diapositiva. Fácil, si puede compartir la pantalla. Ah, no, porque es que estoy escribiendo sobre la misma diapositiva. Pensé que se veía, ¿no? No, no, no. Bueno, al menos yo sí lo veo. ¿Tú sí lo ves? Sí, pero creo que es porque son invitados. No sé si está escribiendo a través de Teams, está dibujando, Ajá. no sé. Estoy dibujando en Team, ¿no? Ah, bueno, creo que es por eso que ellos no lo ven. Era tampoco. O sea, ustedes pueden ver el chat o no leerlo. O sea, leerlo, pero no escribir. O No, tampoco no lo está pueden ver. disponible tampoco. Tampoco. Bueno, vamos a buscar vamos a buscar. Bueno, ahora que les muestro el ejemplo, les muestro bueno, entonces no escribo, sino que les digo para que ustedes se imaginen. Hay un cuarto, ¿verdad? Ustedes caben 10 cajas. En el primer cuarto caben 10 cajas. En el segundo cuarto caben 50. En el tercer cuarto 50. O sea, vean las particiones que están ahí. 512, 1024, 1024, 512, 1024 y 512. Estoy hablando de la tercera. Entonces, suponga que son 500, no cajas, sino cajas, ¿verdad? 1024 cajas, 1024 cajas, 500 cajas, 1024 cajas, 512 cajas. En la primera casillita, en la gris, que son 512 cajas, ustedes nada más tienen 400, ¿verdad? Entonces sobra un espacio para 112 cajas. En la segunda, que son 1024, ustedes nada más metieron 800 y sobró un pedazo. En la tercera, que es para 1024, ustedes tienen 1000, entonces sobran 24 y así sucesivamente. Entonces, todo ese espacio que va quedando se va desperdiciando. ¿Por qué? Porque debiera utilizarse el tamaño exacto. Entonces, los ingenieros en ese tiempo dijeron, hey, pero vamos a hacer algo. Entonces, vamos a crear dinamismo en esto. O sea, vamos a mirar qué se puede hacer. Y crearon lo que se llamó la partición dinámica, ¿verdad? Entonces, la partición dinámica, ¿qué era que hacía? Que si un proceso, por ejemplo, yo tengo un sistema operativo 10 megas y tengo 90 megas libres, el proceso de 20 megas yo lo iba a alojar en memoria y él solamente iba a ocupar el tamaño correcto, ¿verdad? Y si llegaba otro proceso, ese proceso iba a colocarse al lado y ese proceso solo iba a ocupar el tamaño concreto. Entonces, en el ejemplo, aquí tenemos el proceso 1. Miren que el proceso 1 es de 20, él sube y ya ocupa sus 20 megas y deja 70 libres, ¿verdad? En el proceso 2, que es de 30, sube, se coloca el espacio al siguiente proceso, 20, y ya ocupa 50 y deja 40 libres. Miren que ahí están los tres procesos esperando a su turno. Viene y sube el tercer proceso, 20, 30, 30 y quedan 10 libres. Pero ¿qué pasa? Que hay dos procesos, un proceso 4 de 20 y un proceso 5 de 10 que están ahí esperando. Entonces, ¿qué debe pasar aquí para que este proceso de 20 suba? Pues debe esperar que uno de estos tres, el rojo, el azul o el verde, salga para él poder ejecutarse. Da la casualidad que salió el 2 y terminó, ¿verdad? Entonces, cuando el 2 termina, ¿qué es lo que hace el proceso 4? Se coloca en el espacio que estaba el proceso 2. Y miren que queda un pedazo libre, el blanco de 10 libres. Ese proceso 5, antes de entrar viene el proceso 1 y le dice, no, ya yo terminé. Entonces quedó 20 libres, 10 libres y 10 libres. ¿Y qué pasa? El proceso 5, miren que se coloca en los 10 primeros megas libres. Esa es la dinámica. Entonces, ahora viene un proceso 6 que va a ocupar 30 megas. Y si ustedes ven ahí hay 30, hay 10 y 10 y 10 y hay 30 libres. Pero ¿cómo hace ese proceso? Porque no se puede dividir en tres para ocupar esos tres espacios.
Entonces decían los científicos, hey, ven acá, ahora nos pasa esto. O sea, ¿por qué nos pasó esto? Si tratamos de solucionar lo que eran particiones fijas, y mira el desperdicio que hay. O sea, aquí hay 10, aquí hay 10. Entonces, esto se llamó fragmentación. La memoria empezó a fragmentarse. ¿Por qué? Porque quedaban espacios libres, y esos espacios libres a veces la suma total podía ser ocupado por un proceso de ese tamaño. Miren que aquí quedan 10, aquí quedan 10 y aquí quedan 10. Y hay un proceso 6 que necesita ocupar esos 30 megas. Entonces los científicos los ingenieros en ese tiempo crearon algo que se llamó compactación. ¿Y qué era? De que el sistema operativo rodara los procesos que hubiera y al final dejaran el espacio libre. Entonces, aquí sí, el proceso 5 quedó en su lugar, el proceso 4 se rodó 10 megas, el proceso 3 se rodó 10 megas, y esos 20 pasaron al final y dieron los 30 megas libres para que el proceso 6 pudiera ejecutarse de esa manera. Entonces, esas técnicas tuvieron apogeo y entonces se crearon unos algoritmos, ¿ya? Entonces, los algoritmos se crearon 4 en ese tiempo: el del mejor ajuste, el del primer ajuste, el siguiente ajuste y el peor ajuste. Entonces, el del mejor ajuste era que si el proceso, la memoria estaba particionada 20, 30, 20, 10, 10. El del mejor ajuste, el primero, decía de que este proceso 1 hacía un recorrido al gestor y debía meterlo en un tamaño casi que igual o un poquito más grande. O sea, si no pudiera meterlo en su tamaño, si no hubiera un tamaño adecuado del de él, o sea, por ejemplo 10, lo metiera en uno siguiente, pero que no se desperdiciara mucha memoria. Entonces, este 10 pasaba al de 20, no, al de 20, 30, no, 20 no, y había uno de 10 y pasaba aquí. Vamos a mirar si lo podemos hacer acá. Voy a colocar un Excel y ustedes me dicen si lo ven o no. ¿Sí Sí ven se el ve. Excel? Sí. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces, tenemos un proceso de 10 y este proceso lo que hacía era que empezaba a buscar en qué parte pues podía ubicarse. Entonces él venía aquí y decía, esto es muy grande, esto es muy grande, esto es muy grande, aquí, y se quedaba ahí. El segundo proceso de 20, ubicaba el 20, él decía, igual, sí, y se quedaba ahí. El proceso de 30, él siempre comenzaba, colocaba su puntero en el primer espacio libre. Ya, él siempre colocaba su puntero aquí que no puedo. Entonces venía un proceso 3 de 30 y él decía 30, sí, listo, era el mejor ajuste. Después venía este proceso de 10 y él decía 20, pero aquí hay uno de 10 y lo colocaba en el de 10. Y venía un proceso 5, como era el único que daba, y lo colocaba de la manera en que quedara el proceso. Miren que ese es el mejor ajuste, ¿verdad? Entonces, el siguiente, el que sigue, es el primer ajuste. El siguiente algoritmo se llama primer ajuste. Y este algoritmo de ¿qué decía? De que proceso que llegara, pues se colocaba de primero, no importara el tamaño. Entonces el primer ajuste llegaba al primero y se colocaba aquí, ¿verdad? Y miren que quedaba este espacio. Llegaba el segundo proceso y se colocaba aquí. Llegaba el tercer proceso y no cabía. Entonces quedaba ahí en cola de espera. Llegaba el cuarto proceso y aquí no podía y se colocaba aquí. Y miren que llegaba un quinto proceso y ya no cabía. ¿Por qué? Porque
Este era de 10, este era de 10, este era de 20, pero está ocupado. Este de 30, pero está ocupado. Este de 20, pero está ocupado. Entonces este proceso de 5 y este proceso, todos estos 3 procesos que ustedes ven ahí quedaban a la espera porque no había dónde meterlos. Y venía otro algoritmo que se llamaba el peor ajuste. Entonces el peor ajuste decía que el proceso se ubicara en el espacio mayor, o sea, cualquier proceso siempre se tenía que ubicar en el espacio más grande que había. Entonces llegó el de 10 y lo ubicaron en el de 30 y miren todo este espacio que quedaba aquí. Llegó un proceso y se ubicaba en el de 20. Porque no había más. Y llegó el proceso de 30, miren que lo ocupó el de 10. Entonces, quedó el de 20, quedó el de 10 y de 10. Entonces, él quedó ahí. Llegó un proceso y no lo ubicaba en el de 10 ni el de 10, sino en el de 20, porque se llamaba peor ajuste. Entonces, llegaba un proceso de 20, pero como ya esto estaba ocupado, ya estos 3 procesos morían. Y había otro proceso que se llamaba el siguiente ajuste, que era que él empezaba a colocar. Por ejemplo, él llegaba aquí, llegaba uno de 10, él venía el proceso de 20 y lo colocaba aquí, pero él llegaba, el siguiente ajuste siempre dejaba el puntero después del último proceso que colocara. Perdón, este iba aquí. Él dejaba el puntero en el último proceso que había colocado. Entonces, ¿el puntero dónde quedaba? Aquí, en esta parte, aquí. Entonces, si venía uno de 30 no podía, venía uno de 10 y lo colocaba aquí en el último puntero y ya estos no podían. Para mirarlo, por ejemplo, vamos a mirar otro ejemplo. Aquí hice una tablita, por ejemplo, el del primer ajuste, ¿verdad? Él decía, tengo 5 procesos, P1, P2, P3, P4, P5, para que los vean un poquito mejor. Y este es el tamaño de cada proceso. 50, 30, 40, 20. Esta es la memoria. Aquí está el bloque 1, bloque 2, bloque 4, bloque 5. Y este es el tamaño de cada bloque. 80K, 50K, 70K, 40K y 60K. Entonces, llega el primer proceso de 50. Como es el primer ajuste, él va a ir en la primera casilla. Entonces él viene aquí y dice P1. Entonces miren, él lo ocupa y lo pone en ejecución y aquí ocupa la casilla. Entonces aquí miren que quedan tres casillas desperdiciadas, que son estos, desperdicio. Miren el desperdicio, 30%. Viene el P2. El P2 lo mete aquí, porque como es el primer ajuste, lo mete ahí. Y ocupa 30, que es 30, y se desperdicia 20. Miren cuántos K ya se van desperdiciados. 50K ya van desperdiciados. Estos 3 y estos 2. Viene uno de 80. ¿Qué pasa? Él lo intenta colocar aquí, pero dice que error. ¿Por qué? Porque no cabe. Tampoco va en 40, tampoco en 60. O sea, ese 80 queda en listo. O sea, queda en ejecución. No queda en ejecución, sino se queda en listo. Llega uno de 40 y el de 40 lo coloca aquí. ¿Por qué? Porque aquí sí cabe. ¿Ya? Y aquí está 40 y sobran, como este es de 70, le sobran 30. Llega el último, que es de 20 y lo coloca aquí. Y está en ejecución. Y miren que nada más ocupa 2 y queda restando 2. Entonces, si ven, aquí hay 100K que se han podido utilizar para este de 80. Miren que hay 100K desperdiciados y fragmentados. Hay 100 más 60, 160, porque este no se utilizó. Esto quedó libre y no se utilizó. Entonces hay 160K fragmentados, porque miren que este no se utilizó, más estos 2, más estos 3, más estos 2, más estos 3.
este proceso hubiera podido ejecutarse. Eso es lo que dice el primer ajuste. Ahora miremos el otro algoritmo, el del mejor ajuste. Miremos el del mejor ajuste. El del mejor ajuste, por ejemplo, viene el 50 y él empieza a buscar. Él dice, vamos a buscar una casilla. Primero lo busca igual y empieza aquí, dice no, y empieza aquí, dice aquí, sí, entonces lo coloca aquí. Miren que ocupó todo el espacio. ¿Y cuánto hubo de desperdicio? 0. Viene el de 30 y él dice, de 80 es muy grande, 70 es muy grande, 40 sí, en ese tamaño está bien. Y ahí va el proceso 2. Y miren que el proceso 2 deja una solamente, deja 10 desperdiciados. Entonces miren que ya aquí el desperdicio es menor. Llega el proceso 3 que es de 80 y él dice, bueno, nada más hay un tamaño de 80 y lo coloca aquí proceso 3. Y miren que hay 0 desperdicio. O sea, este algoritmo va siendo mejor. Llega un proceso de 40 y él dice, bueno, aquí hay 70 libres, pero aquí había 40, pero ya se ocupó. Entonces vamos a meterlo en 60, prohibiendo de que pueda llegar uno mayor y haya menos desperdicio. Entonces aquí meto el P4 y el P4 ocupa 4 y deja 2 libre. Llega el de 20, pues no llega uno mayor, sino uno menor. Entonces dice, bueno, como está libre, pues vamos a meterlo ahí. Aquí sí hay buen desperdicio. 5. Entonces miren, allá se desperdiciaron 100, acá se desperdiciaron 80. Y todos pudieron, ¿se acuerdan que este no se pudo ejecutar? Pero ahora sí todos ocuparon una casilla. Entonces ese es el de mejor ajuste. Está el del primer ajuste, está el del mejor ajuste. Y si colocamos el del peor ajuste, que dice que el proceso se va a colocar siempre en la casilla de mayor tamaño. Si viene uno de 50, entonces se coloca aquí porque es el del mayor tamaño. Aquí hay un desperdicio de 3. Viene el de 30 y se va a colocar en el de 70 porque siempre se coloca en la de mayor tamaño. Miren que aquí hay un buen desperdicio, 4. El de 80 viene, pero como no hay ninguno libre, pues 50, 40, 60 queda ahí. Viene el de 40 y él busca la de mayor tamaño, sería este, P4. Y viene el de 20 y busca la de mayor tamaño, 50, 40, y lo mete en el de 50. Entonces, ¿cuánto se desperdició? 120. Entonces, el del peor ajuste, bueno, yo no tengo idea de por qué hicieron ese algoritmo de peor ajuste. Si es el que pues te genera más desperdicio. Miren que aquí quedan 120 más 40, 160 fragmentos. Y 120K de desperdicio. Y queda un proceso sin ejecutar. Y por último, el del siguiente ajuste. ¿Qué hace? Dice que el 50 pues cabe aquí. Él siempre coloca el puntero, ¿verdad? Él comienza desde el primero y coloca aquí el de 50. Como si uno de 30 y este de 30 cabe aquí, pues lo mete aquí. Si uno de 80 no cabe, sigue el de 40, lo mete aquí porque él siempre va metiendo. Y sigue el de 20 y lo mete aquí. Igual, este es igual que el primero. Bueno, porque los tamaños sí dan. Entonces se dan cuenta que hay un buen desperdicio. Siempre va a haber un desperdicio. El que menos tuvo fue el del mejor ajuste, que tuvo 80K desperdiciados, pero porque este es de 20. Pero si hubiera llegado uno de mayor tamaño, pues se desperdicia menos. Y miren que siempre solamente en un algoritmo fue que se pudo ejecutar este proceso, en el del mejor ajuste. Porque en los otros 3 siempre quedó en listo.
Entonces, ya para un poquito de diversión aquí. Entonces, un poquito de diversión aquí. Les voy a dejar este taller en clase. ¿Cómo quedaría esto? O sea, ¿cómo harían ustedes? Consideremos un sistema de intercambio en el que la memoria consta de los siguientes tamaños, como lo ven ahí. 10 megas, 4 megas, 20 megas, 18 megas, 7 megas, 9 megas, 12 megas, 15 megas y 10 megas. ¿Y cuáles? Hay 3 procesos, un proceso de 12, un proceso de 10 y un proceso 9. Entonces, con el método del primer ajuste, ¿cómo se haría con estos 3 procesos? ¿En qué casilla quedaría? Con el método del mejor ajuste, ¿en qué casilla quedaría cada proceso? Con el método del peor ajuste, con el método del siguiente ajuste, ¿en qué casilla quedaría? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, el del primer ajuste? ¿Cómo sería en las casillas? ¿Cuál quedaría? Proceso 1, proceso 2 y proceso 3. El que quiera, pues, hacerlo, me dice, alza la mano y me dice, profe, yo creo que el proceso 1 queda en la casilla 1, en la casilla 2, en la casilla 3, no sé. Vayan pensándolo y me dicen. Tras yo tomo algo aquí. Entonces, este es el ejercicio, ya para terminar la clase. Mis alumnos también pueden opinar. Para ver, aquí levantó la mano Carlos. Carlos, decime. Sí, creo que el proceso 1 quedaría en el de 20 megabytes, el primero de 20 megabytes, que O sea, creo que le decimos el tercero. ¿cuál de los ajustes estás utilizando? ¿Primer ajuste? El primer Mejor ajuste. el primer ajuste, exacto. Entonces, el proceso 1 quedaría en el tercero. O Sí, sea, que quería escribir, pero bueno, no se pudo. Bueno, vamos a hacerlo aquí otra vez en Excel. Vamos a ver si compartimos Excel y yo voy colocando. Y ustedes me dicen. Pero si comparto Excel, pues ya no los puedo ver. Entonces no veo quién alza la mano. Cuando comparto Excel no veo quién alza la mano. Entonces, Carlos, ¿verdad? sí, Entonces, el primero tú dices que queda aquí en la casilla 3. sí, Listo. El segundo, que es de 10 megas, ¿dónde quedaría? en la 1, En la 1. Y el tercero, que es de 9 megas, ¿dónde quedaría? en la 4. En la 4. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto o no? Correcto. Es correcto, cierto, porque ese es el primer ajuste. Entonces ya lleva 1. Profe, no sé si usted le da bonificación. En este caso creo que se la ha ganado. Exacto. Entonces, ahora digamos, ya dijimos el primer ajuste, ya este está. Ahora con el mejor ajuste, ¿cómo quedarían los 3 procesos con el mejor ajuste? ¿Quién se atreve? Nicolás había levantado la mano, si no... Nicolás, había levantado la mano. Bueno, ¿algún otro? O si te quiere ganar otra bonificación. El mejor ajuste, ¿cómo quedaría el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3 con el mejor ajuste? Nicolás solo habla porque el profesor dice que no puede ver quién levanta Sí, la sí, mano en me olvidé, Excel. me olvidé, me olvidé. Bueno, Nicolás, Bueno, profe, creo buenas. que el proceso 1 iría en el, no estoy seguro si iría el 20. En el tercero. Sí, en el tercero. O sea, estamos hablando del mejor ajuste. Entonces, entonces iría en el
12. O sea, Porque estaría bueno, buscando mejor ajuste, porque es el primero voy a que puede colo- entrar. de voy a manera colocarle correcta. números para que ustedes puedan decir. Exacto. Entonces sería en la casilla, ¿qué? En la casilla 7. La casilla 7. Listo. ¿Y el proceso 2? En la casilla 1. ¿Y el proceso 3? En la casilla 6. Una casilla 6. Ese es el mejor ajuste, ¿verdad? ¿Usted qué dice, profesor? ¿Está bien? Bonificación. Está bien, ¿verdad? El mejor ajuste. Correcto, correcto. Correcto. Muy bien, Nicolás. Ahora, el peor ajuste. Vamos a ver el peor ajuste. Acuérdense que el peor ajuste siempre va a colocar el proceso en la casilla más grande. Profe, ¿yo podría hacerlo? Claro, ¿cómo no? Ok, el proceso 1 iría en la casilla 3. El proceso 2 iría en la casilla 4. Y el último iría en la casilla 8. 8. Perdón. Bueno, ahora sí. ¿Quién me habló? Pues que no veo el nombre acá. Yo, profe, Giancarlo. Mi nombre es Giancarlo. Giancarlo. Ah, bueno. Excelente, Giancarlo. Gracias, profe. Entonces ahora el del siguiente ajuste. ¿Quién haría el del siguiente ajuste? Profe, ¿yo puedo hacer el del siguiente ajuste? Claro, ¿cómo no? Creo que el proceso 1 iría en la casilla 3. El 2 en la 4. Y el proceso 3 en la 6. Exacto. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué él no lo coloca acá? Porque él siempre deja el puntero en el final del último proceso. Entonces miren que aquí quedan 2 casillas sin utilizar, porque él siempre deja el puntero en esta parte de aquí. O sea, si él terminó aquí, el puntero siempre queda ahí y él va a colocar en la casilla siguiente de mejor tamaño del proceso. Excelente. Entonces ese era el ejercicio pues que tenía para ustedes para ver si de verdad pues había yo dicho algo. Bueno, para mí pues aquí tenía la respuesta. Miren, el primer ajuste, el mejor ajuste, esta era la respuesta, el peor ajuste y el siguiente ajuste. Entonces, para mí fue un agrado haber compartido mis conocimientos con ustedes. Espero que hayan aprendido algo. Espero que esta clase haya sido fructífera, que hayan podido pues comprender algunos, algunos temas acerca de lo que es la gestión de memoria y de ahora en adelante sepan que cada vez que ustedes abren un programa estresan al gestor de memoria. O sea, él tiene 20, 30 programas. Cada vez que ustedes abren una pestaña de Google Chrome, van a estresar más al gestor de memoria. Que él se pone las pilas. Cada vez que ustedes hagan un programa, él siempre se va a poner las pilas. Entonces, cuando ustedes vean que el computador se demora, que ustedes abrieron un programa y se demora, es porque él está tratando de encontrarle un espacio de memoria a ese proceso que se está ejecutando. Entonces, para mí ha sido un placer, un honor haber compartido mis conocimientos con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, pues que con este ejercicio también se dieron cuenta cómo se particionaban, cómo cada pedacito cabía en su cuartico. Y mirando cuando cada uno, pues un pedazo sobraba otro pedazo. Eso se llama desperdicio. Y cuando se reúne todo, se llama fragmentación. Entonces, profe, para mí fue un placer
haber compartido esta información con usted y con sus estimados alumnos. Bueno, Jesse, alumnos, yo creo que el profesor Jesse se merece un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, todos hemos disfrutado el ejercicio final y creo que los alumnos de verdad lo comprendieron porque acertaron, ¿no? Sin mayores Acertaron. dificultades. Qué bueno. Esa es la mano del profe. Entonces yo le agradezco, profe, a sus alumnos también. Y les pido a mis alumnos que 5 minutitos pasemos a la sesión de Zoom para dar unas pautas para la próxima semana. Nos estamos viendo pronto, Jesse, Entonces, estamos en contacto. La otra semana les cuento a mis alumnos que el profesor George, él va a hacer lo que yo estoy haciendo ahora, él va a hacer ahora con otro tema, pues la otra semana él va a compartir sus conocimientos con nosotros y va a ser un placer para nosotros tenerlo acá en nuestra clase. Un gusto, nos estamos viendo pronto. Bueno, bendiciones a todos los muchachos, estimados alumnos del profesor George. Si Dios quiere, pues nos veremos dentro de 8 días, porque yo creo que ellos también van a participar de esa clase. Sí, ¿cierto? cómo no. Sí, cómo no. Entonces, dentro de 8 días yo seré espectador, así como el profesor fue hoy. Y para nosotros, los de acá de la Universidad de la Costa, será un honor y un placer recibir su conocimiento. Listo, Entonces, muchas gracias. no es Por más. Por aquí tienen su casa. Amén, gracias, gracias. Gracias, profe. Buena clase. Bueno, Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. tardes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Los alumnos míos, porfa, se quedan para comentarles algo. Bueno, voy a tener la grabación aquí.